Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos y bienvenida a el Museo Hernández Quero. En primer lugar, me vaya a permitir que dé la bienvenida, por supuesto, a la alcaldesa que año tras año nos acompaña, unas veces con más tiempo y otras veces con menos, pero siempre está aquí con nosotros. Y como mi compañera Angie, que la he visto por ahí, yo la he visto por ahí. Y como no, excusar también a nuestra compañera Susana, que bueno, por motivos de salud no puede acompañarnos y bueno, precisamente ella tenía especial interés en estas jornadas de salud, que son las primeras que de alguna manera presencialmente podemos disfrutar, así que todo nuestro cariño, Susana. Bueno, en primer lugar también, o a continuación, permitidme que agradezca especialmente la presencia de José Antonio Maldonado, que es presidente de la Asociación Mucho Corazón, que ha colaborado en estas jornadas con la propuesta de abordar un tema tan importante como son las afecciones cardíacas y su incidencia en las mujeres, de la mano de Ana Luna Castillo Lorente, que aquí nos acompaña en la mesa, médica especialista de medicina de familia y comunitaria. Desde el área de igualdad consideramos fundamental crear espacios de formación y especialmente de encuentro y de participación. En este sentido, unir profesionales de la medicina con integrantes del movimiento asociativo es un elemento clave para resaltar la importancia de los conocimientos, pero también la creación de redes de apoyo y ayuda para mejorar la salud y el bienestar de toda la ciudadanía y especialmente de las mujeres. En estos últimos años hemos experimentado de forma concreta la incidencia en las relaciones personales y en el contacto con la naturaleza, incluso la utilización de la música como forma de expresión y muestra de solidaridad. También se ha hecho más evidente, si cabe, las situaciones de aislamiento, la sobrecarga en el cuidado y el afrontamiento de las pérdidas que inciden de una forma específica en las mujeres. Esta tarde vamos a abordar el tema de la salud y de la salud de las mujeres desde dos perspectivas especialmente interesantes. Y creo que es la primera vez que se van a tocar en esta jornada. En esta ocasión, Javier Barros Martínez nos va a adentrar en la incidencia de los niveles de conciencia en la salud, y Manuela Illescas Escoines, psicóloga, que la tenemos, Manuela. No, Manuela es la otra Manuela, tenemos otra Manuela, psicóloga y especialista en investigación y análisis del flamenco, nos va a hablar de las emociones y la música para la salud. Sus conferencias, estas conferencias de esta tarde, van a tener una aplicación mucho más práctica y participativa, si cabe, en los talleres que van a impartir dentro de la programación que, no sé si tenéis o sabéis, a ver, conocéis, dentro de la programación que tenemos en las actividades de este Día Internacional de la Salud. El lema que hemos elegido este año es Vive Igualdad. Con ello creo que está el mensaje claro de la conmemoración del Día de la Salud, ya que la igualdad es un pilar fundamental para la salud y el bienestar de las mujeres. Sobre todo, agradeceros vuestra presencia. Espero que disfrutéis de esta tarde con estas intervenciones que vamos a tener y os animo a que participéis en el resto de actividades, las que no tenéis conocimiento. Os informáis que están abiertas a todas. Así que yo, sin más, muchas gracias a todos y a todas. Y, como no, tiene la palabra la alcaldesa de Motril. Gracias. Muchas gracias, Isma. Bueno, en primer lugar me gustaría daros la bienvenida a todas las mujeres, pero me vais a permitir que le dé una bienvenida muy especial y muy cálida a esas mujeres ucranianas que hoy nos están acompañando. Un fuerte beso para vosotros, valientes. Son mujeres que han tenido que abandonar, como todos sabemos, bueno, pues sus hogares como consecuencia de una guerra incomprensible y, bueno, pues al final han recalado en Motril. Esperemos que durante poco tiempo, aunque, bueno, Motril ya sabemos que tenemos ese espíritu acogedor, pero si cuanto antes, como os dije la última vez que tuvimos el encuentro, cuanto antes os vayáis será señal de que podéis volver a vuestras casas, a vuestros hogares, que es lo que todos queremos, que termine la guerra, que haya paz y que volváis a vuestras casas. Muchas gracias por estar aquí, por el esfuerzo que hacéis. Muchas gracias.
Bueno, y también, como no, daros las gracias al resto de mujeres que, bueno, pues que hoy, esta tarde, esta calurosa tarde del mes de mayo, pues estáis aquí compartiendo estas jornadas que desde el área de mujer pues se han organizado de manera, yo creo que impecable, ¿no? Como siempre se hace desde el área de mujer. Durante estas jornadas pues se quiere poner de manifiesto el papel de la mujer, ¿no? De la mujer con mayúscula en nuestra sociedad. A la mujer que históricamente pues se le ha dado el rol de cuidadora, pero que el primer paso que debe hacer o que debemos hacer es cuidarnos a nosotras mismas. Hoy, como digo, estamos en esta jornada, en las 14avas jornadas, no, 16avas, perdón, jornadas de salud y mujer, que durante 3 días van a priorizar a la mujer y su salud como en cada edición celebrada hasta el momento. El hecho de que hoy estemos celebrando o que hoy inauguremos la edición número 16, bueno, pues significa que son unas jornadas que se han consolidado ya, ¿no?, en nuestra ciudad. Sin embargo, bueno, pues también quiero decir que en esta ocasión se le ha dado un punto diferenciador, porque la salud no está solo en evitar la enfermedad, sino en muchos otros factores de cuidado, como los que se van a trabajar durante estos 3 días, sobre todo para hacernos conscientes de ese cuidado mucho más allá, que va mucho más allá de lo meramente físico. Estoy convencida de que vaya a disfrutar de las actividades que, repito, desde el área de mujer, y quiero aprovechar, bueno, pues para dar las gracias a sus técnicas que se encuentran aquí en su mayoría, empezando por la teniente de alcalde, porque al final le ponen mucho cariño, ¿no?, y mucho tiempo en organizar esta jornada, y bueno, pues vamos a aprender muchísimo con los profesionales y las profesionales que os van a hacer ver otros aspectos de la salud que tenemos que tener en cuenta y aplicar también día a día. Inma, felicitaros en nombre de Motril por retomar esta jornada después del parón que hemos tenido durante 2 años, y bueno, pues que la disfrutéis, ¿no?, que aprendamos todas, y bueno, pues darle las gracias a todos los profesionales que van a poner ese granito de arena durante estos 3 días, las jornadas técnicas y también esas jornadas lúdicas, ¿no?, que las disfrutéis. Yo creo que ya va tocando, ¿no?, después de los 2 años que llevamos todos pasados, cada uno de nuestro ámbito. Imagino que, Luna, que tú desde el punto de vista como médico pues también llevarás encima lo tuyo, y bueno, vamos a disfrutar de esta jornada y que aprendamos mucho. Muchas gracias. Bueno, a continuación, pues bueno, tiene la palabra Luna, y ella nos va a introducir en este aspecto cardíaco, y nos va a ilustrar con su conocimiento. Ya me han presentado, pero bueno, me vuelvo a presentar. Soy Luna Castillo, médica de atención primaria. Trabajo en el Centro de Salud de Motril Centro, ahí en la avenida Salobreña, y también trabajo en el servicio de urgencias del Hospital de Motril. Y bueno, a mí me propusieron esta oportunidad de hacer una ponencia respecto a la mujer, y en concreto la patología cardíaca, cómo le afecta a la mujer. Y bueno, la verdad es que me ha parecido muy buena idea, porque hoy en día parece que todo es COVID, o sobre todo, pues bueno, hablando en el hospital, todo es COVID, todo es infección por COVID, o ya pensamos en cosas graves como todo es cáncer, pensamos en ese tipo de enfermedades. Pero la realidad es que la patología cardíaca, cardiovascular en concreto, es muy, muy importante, y espero poder hacer que entendáis lo importante que es con esta ponencia. Antes de nada, me gustaría hacer una serie de preguntillas para que aquí participemos todos un poco, en plan examen, y así veo un poco lo que sabemos, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién puede tener más riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Por igual? ¿Ambos sexos? Hombre, yo digo que la mujer. Público un poco más activo, por favor. Vale, bueno, si estamos aquí, igual algo de pista estamos dando, ¿no? Bueno, de todas formas vamos a ir contestando las preguntillas estas a lo largo de la ponencia, ¿vale? Otra preguntilla: ¿qué pensáis que nos puede hacer pensar que estamos sufriendo un infarto de corazón? ¿Qué síntoma? ¿Dolor en el pecho? ¿Dolor en la barriga? ¿Vómito?
¿Qué pensamos? Dolor en el pecho, ¿verdad? Aquí sí hay más unanimidad, parece. Y bueno, ¿y quién pensamos que tiene más conciencia de enfermedad? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿O también un poco por igual, ambos sexos? Iremos, pues claro, por hipocondría, ¿no? Ay, claro, aquí... Eso por preguntar. No, pues eso lo iremos también aclarando a lo largo, espero, a lo largo de la ponencia. Bueno, antes de seguir y entrar un poco más en materia, pues eso, quiero reflejar un poco la importancia de la enfermedad cardiovascular, porque la realidad es que, como he dicho antes, parece que hoy en día todo es COVID, y si no, todo el mundo piensa en que lo más grave que le puede pasar es un cáncer, un tumor, algo así. Pero la realidad es que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo, tanto en mujeres como en hombres, la primera causa. Y dentro de estas enfermedades, que engloban muchas enfermedades, entre ellas el infarto de corazón, un ictus, cualquier patología que pueda afectar al aparato circulatorio, el más frecuente es la enfermedad coronaria, es decir, el infarto de corazón. Y dentro de estas enfermedades hay que pensar quién tiene más riesgo de sufrirlas, porque una cosa es la enfermedad en sí y otra cosa son una serie de factores a los que nos exponemos a lo largo de nuestra vida y que aumentan el riesgo de sufrir estas enfermedades. Bueno, pues el riesgo cardiovascular resulta que es mayor en el hombre, pero sobre todo en edades intermedias de la vida. A partir de la menopausia, cuando la mujer no llega a la menopausia, ya empezamos a tomar más riesgo también cardiovascular y en edades más avanzadas este riesgo se iguala entre hombres y mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que efectivamente la mujer está un poco en menor riesgo en las edades reproductivas, ¿no? Entre los 15 y los 45, entre los 15 y los 50, y a partir de ahí el aumento del riesgo es exponencial y es muy elevado esa evolución. Realmente el hombre pasa toda su vida en riesgo y va aumentando el riesgo progresivamente con la edad. La mujer le pasa igual, pero todo ese aumento del riesgo es a partir de los 50. Y si llegamos a igualarle al hombre, imaginaros la velocidad que alcanzamos ahí en cuanto a riesgo, ¿no? Bueno, pero para yo no liarme con tanta teoría, prefiero presentaros a Carmen. Os voy a hablar de algunos pacientes reales para que seamos conscientes también de que es que esto pasa, ¿vale? Bueno, pues ella es Carmen, es una mujer de 69 años, ama de casa, tiene 3 hijos, 2 de los cuales están emancipados, vive con el tercer hijo, con su marido y con su mujer de 92 años, de quien es la cuidadora principal. Cuando le preguntamos a Carmen sobre las patologías que... ¿Cómo? ¿Es su mujer? Bueno, pues no, pues es su madre, porque la mujer es ella. Carmen, nos centramos en Carmen. Pues cuando le preguntamos a Carmen sobre las patologías que ella padece, las enfermedades que ella tiene, ya la verdad es que dice que solo tiene algo de tiroides, le han dicho alguna vez, y de hecho toma alguna pastilla, de hecho lo comprobamos en su historia de salud, que tiene hipotiroidismo. Y dice también que por recomendación de su médico se toma un par de pastillas y que no sabe muy bien a santo de qué se toma esas pastillas, pero que está perfectamente controlada y está siempre estupenda. Bueno, pues comprobamos en su historia de salud que tiene hipertensión arterial, que efectivamente la tiene bastante bien controlada con una de las medicaciones que toma. También tiene colesterol elevado, controlado en la última analítica, y en la última analítica que le hicieron sí que es verdad que le vieron el azúcar ahí un poquillo justita. No sabemos qué pasa con eso, vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Pero esto es todo lo que hay en su historia de salud. Pues eso, la realidad es que el caso de Carmen es bastante común, una persona con este perfil. Antes de seguir hablando de Carmen, me gustaría hablar de los factores de riesgo que realmente nos van a exponer a sufrir una enfermedad cardiovascular. Estos factores son los que, al exponernos durante una serie de años en nuestra vida, son los que efectivamente nos ponen en riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades. Y esos factores pues los podríamos distribuir en 2 grandes grupos. Algunos son factores de riesgo no modificables. Realmente esos nos resultan menos interesantes porque por sus características son no modificables. Poco podemos hacer con ellos, como podría ser la edad, el sexo, los antecedentes familiares. Frente a eso, pues la edad que tenemos es la que es y el sexo que tenemos es el que es. Y eso no se puede cambiar. Pero sí que son interesantes los factores de riesgo modificables. Estos factores de riesgo seguramente los conozcamos todos y
si no los conocemos es muy importante que lo hagamos porque una vez bien conocidos podemos actuar sobre ellos, controlarlos de la forma más estrecha posible y de esta forma evitar que se desarrolle, en la medida de lo posible, una enfermedad cardiovascular a largo plazo. Estos factores son, por ejemplo, el más conocido, el tabaco. Esto no lo tiene que decir ningún médico, que el tabaco es un factor de riesgo para desarrollar cualquier tipo de enfermedad, no una enfermedad cardiovascular. Pero es que además en este tipo de enfermedades es el principal factor de riesgo. Y de hecho, en el caso de la mujer, bueno, el hábito tabáquico era una cosa de hombres, en anteriores generaciones era una cosa de hombres. Pues a día de hoy, a la edad de 15, 16 años de media, tanto la mujer como el hombre tienen igualdad a la hora de empezar a fumar. Pero que os digo más, que es que a la hora de abandonar el hábito tabáquico, el hombre lo hace antes que la mujer. Parece que la mujer se ha tomado esto como un reto, a ver si competimos con el hombre, a ver quién fuma más. De hecho, a día de hoy, si el tabaco se inventara hoy, la mujer fumaría mucho más que el hombre. Y esto es que es importante, porque es que es de las últimas décadas hasta el día de hoy, que la mujer ha empezado este hábito como tomándolo como algo normal y lo pone, es el principal factor de riesgo para muchas enfermedades y en concreto para la cardiovascular. Otro factor de riesgo importante es el sobrepeso, la obesidad, el ejercicio físico, ¿no? A día de hoy, en todas las etapas de la vida, el hombre practica más actividad física efectiva que la mujer, en cualquier edad. También es verdad que el hombre padece más de sobrepeso y de obesidad que la mujer. Sin embargo, es la mujer la que más se preocupa por el peso. Y esto, hombre, quizá el peso pues le afecte un poco menos, pero es que esto puede desembocar en trastornos alimentarios, que esto también supone un factor de riesgo porque nos hace cambiar la dieta, nos hace locuras, dietas milagrosas, que al final suponen también un factor de riesgo. Otro factor de riesgo sería la menstruación. Y bueno, realmente esto es un factor no modificable, como lo que hemos dicho antes. Pero quería comentarlo aquí porque es importante que sepamos que en realidad la menstruación es un factor protector, no es un factor de riesgo. Mientras estamos en la edad reproductiva, la mujer tiene cierta protección frente a las enfermedades cardiovasculares y a los factores que nos ponen en riesgo para estas enfermedades. Sin embargo, como hemos dicho antes, mientras que el hombre se pasa toda su vida, o sea, un número de años mucho mayor en riesgo que va aumentando progresivamente con la edad, la mujer tiene menor riesgo hasta los 45 o 50 años y a partir de ahí sube exponencialmente hasta tal punto desde que los 50 años hasta el final de la vida, mientras que el hombre duplica su riesgo cardiovascular, la mujer lo triplica y al final acabamos igual. Pero en número absoluto sí, el riesgo es el mismo, pero eso es número absoluto. En velocidad de evolución la mujer sufre mucho más, porque además estas edades, las últimas edades de la vida, son mucho más delicadas para el tema de la salud. Más factores de riesgo que seguramente conocemos: la hipertensión arterial, el colesterol que se puede acumular en el aparato circulatorio, en las arterias y puede provocar este tipo de enfermedades, o la diabetes. Todos estos factores que acabo de contar en esta diapositiva, insisto, estamos protegidas las mujeres en las edades reproductivas, pero después las sufrimos mucho más. Y esto es que es importante porque al final es aquí de la cuestión de esta ponencia. En realidad las diferencias residen ahí, las diferencias entre la mujer y el hombre. Bueno, ahora sabiendo un poquito, hay muchos factores de riesgo, pero estos son los más importantes. Y sabiéndolo ahora, volvemos a Carmen. ¿Qué pensamos? ¿Que ella tiene un riesgo elevado, riesgo bajo de sufrir una enfermedad cardiovascular? Recordamos que Carmen tiene 69 años, que ama de casa, suponemos que no tiene mucho tiempo para hacer actividad física, y ella, que infravaloraba todo su estado de salud, decía que ya se encuentra estupenda, pues la realidad es que tiene hipertensión, tiene colesterol, y en la última analítica ya han empezado a ver azúcar. Pues igual sí que tiene un riesgo más elevado de lo que ella misma piensa, ¿no? Y de los que muchos de nosotros pensábamos. Es importante, insisto, conocer los factores de riesgo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Carmen. Resulta que Carmen se levanta una mañana, como suele hacer todas las mañanas, con un poco de mareo. Ya no le da importancia porque es que esto le pasa muchas mañanas, que entre la tensión, el azúcar, pues que es que esto se levanta así, pero luego con el desayuno se le suele pasar. Entonces, pues ella desayuna, tiene un poco de angustia, pero bueno, sin darle mucha importancia, continúa su jornada. Levanta a su madre, le da el desayuno, la asea, le ayuda a tenerla pues atendida, continúa limpiando la casa, va a comprar,
prepara la comida. Su marido a todo esto se fue esta mañana a los invernaderos porque él también está jubilado, pero pasa toda la mañana en los invernaderos. Supongo que esto no va sonando a más de una, ¿no? Su marido llegará a mesa puesta, claro, y ella tiene que tener la cocina preparada, limpia y toda la comida preparada. Pero es que llega Paco y dice, pero bueno, Carmen, ¿qué te ha pasado, niña? Que está paliducha hoy, te veo, ¿no? Ay, déjame, que es que me he levantado, tengo el día hoy como raro. Pero bueno, no pasa nada, vamos a comer. Sigue la tarde, sigo rara. Mira, niña, que nos vamos al hospital ahora mismo. Que es que estás como muy sudando. Por no escucharle, al final se van al hospital los dos. En el hospital le hacemos una serie de pruebas y resulta que le diagnosticamos un infarto evolucionado. Carmen dice que eso no va con ella, que esas pruebas, que las revisemos, porque es que ni la duele el pecho ni nada. ¿Cómo va a tener un infarto ella? Que eso no va con ella. Bueno, pues resulta que sí, que tenía un infarto evolucionado y ni se había dado cuenta, Carmen. Pensaba que estaba estupenda. ¿Qué ha fallado aquí? ¿Cuál ha sido el problema aquí? Pues resulta que el principal problema en este caso es que Carmen ha dado prioridad a sus obligaciones domésticas, obligaciones por llamarlo de alguna manera, a sus actividades domésticas, a la atención a los demás, antes que a su propio estado de salud. Ni siquiera se ha dado cuenta que lo que podía estar sufriendo era un cuadro grave, un cuadro que, de hecho, por haber tardado en consultar, ha sido un infarto evolucionado. Aquí entra en juego la crisis de los cuidados que estamos viviendo hoy en día, que se debe a que, bueno, ahora hay una natalidad mucho menor y una esperanza de vida mayor. Eso se traduce en una demanda de cuidado brutal. ¿Y sobre quién recae esa demanda de cuidado? Pues principalmente sobre la mujer. La mujer lo que está haciendo aquí es que, además, no es el caso de Carmen, pero la mujer se incorpora al mercado laboral en las últimas décadas y no deja sus obligaciones atrás, sus obligaciones domésticas. El hombre, en cambio, está en el mercado laboral, pero no acoge ninguna obligación doméstica. Él no se incorpora al espacio doméstico. Pasa esto, que es que al final, mientras Paco estaba en el invernadero, porque ya dejó de trabajar, pero bueno, él sigue con su campo, pues Carmen, en este caso, eso, no ha llegado a estar nunca en el mercado laboral, pero siempre ha sido ama de casa y da igual la edad que tenga, que ella sigue y además aceptando cada vez más cuidados, el de su madre, el de su padre y el de quien haga falta, antes del suyo propio. Este es el principal fallo que hemos visto en el caso de Carmen. Otro fallo importante es que la propia Carmen no era consciente en ningún momento de que le podía estar pasando algo grave. Es una mala percepción de su propio estado de salud. Y esta percepción también es algo que afecta fundamentalmente a las mujeres. ¿Cuánto pensamos que habría tardado Paco en consultar si se levanta mareado? La que le está cayendo a Paco también, pero que es verdad. Que es que Paco, desde luego que no habría aguantado todo el día en casa priorizando el estado de salud de los demás, la comida de los demás y la limpieza donde viven los demás, ¿no? Es que es una diferencia abismal entre sexos. Y también es verdad que la realidad es que lo que conocemos todos por infarto, y lo hemos dicho antes, es que nos duele el pecho, y a ella en ningún momento le ha dolido el pecho. Tiene unos síntomas diferentes a los esperados, pues no, en ningún momento ha sospechado que lo que le podía estar pasando era un infarto, pero es que el infarto no solo se manifiesta con dolor en el pecho. De todas formas, respecto a los síntomas del infarto, vamos a seguir hablando con otro ejemplo. Os voy a presentar a otra paciente. Ella es Rosa, ¿vale? Rosa tiene 54 años, es autónoma y tiene una pescadería. Es dueña de una pescadería y es pescadera. Cuando le preguntamos respecto a sus enfermedades de base, como las razones por las que le puede seguir su médico, ella dice que no tiene nada, que ella no toma medicación para nada, que es verdad que ella tiene un ritmo de vida frenético y que tampoco consulta muy a menudo, pero que ella vive estresada, eso sí es verdad. Pero ella no toma ninguna medicación para nada. Una vez le dijeron que tenía artrosis en el hombro derecho, que ya lo ve normal, porque entre cargar unas cosas, quitar las otras, pues, y puntualmente se toma algo de medicación para el dolor, pero que habitualmente no la necesita y no toma, ya os digo, ningún tipo de medicación. Insistiéndole sobre su hábito de vida, no reconoce que ella es muy fumadora, en concreto empezó sobre los 15 años a fumar, no ha dejado de fumar en ningún momento y reconoce que en los últimos meses ha empezado a fumar incluso más, porque es que entre que tiene 2 niños, que es madre soltera, que los 2 niños están en plena adolescencia, que es para aguantarlo, que es autónoma, que no le da la vida. Bueno, ahora que sabemos los factores de riesgo y antes de seguir, ¿qué pensamos respecto a Rosa? Que tiene un riesgo cardiovascular elevado, bajo. Bueno, en comparación con Carmen no es para tanto, ¿no?
pero bueno, pues no le hemos preguntado, seguramente sea menopáusica también, sus 54 años, y el tabaco que hemos dicho que es el principal factor de riesgo. No tiene otros factores, pero bueno, habría que verlo, ¿no? Pues vamos a ver qué le pasa a Rosa. Resulta que Rosa se levanta con un dolor de pecho infernal, que le duele muchísimo, que le molesta incluso al respirar, que le cuesta mucho respirar. Ya le ha pasado otras veces y se ha tomado un alprazolam y más o menos se ha relajado. Pero es que ahora no le quedaban en casa, no le quedaba alprazolam. Ese dolor incluso se le va a la garganta y le forma como un nudo y está muy nerviosa porque, claro, ya tiene que trabajar, tiene una reunión ese día y necesita el alprazolam. Pues nos pide cita y consigue que le hagamos en consulta. Le hagamos en consulta, efectivamente, le auscultamos, le hacemos una exploración básica y acabamos recetándole el alprazolam y le damos de alta, recomendándole, por supuesto, que a ver si evitamos un poquito o reducimos un poquito el consumo tabáquico, que tenemos que intentar vivir menos estresadas, pero es que esto a este tipo de mujeres, a cualquier mujer no se nos puede decir, porque el estrés es cosa nuestra, ¿no? Somos ansiosas por definición, según esta sociedad, ¿no? Y bueno, sí que le recomendamos que nos pida una cita de revisión, una semanilla, 15 días, para ver cómo le ha ido con el alprazolam y para ver cómo sigue, ¿no? Antes de seguir, hablando de Rosa, me gustaría saber, es que no tengo yo muy claro si sabemos lo que es un infarto de corazón, porque en el caso de Carmen, ella por lo visto no lo tenía muy claro. Vamos a ver Rosa si lo tendría claro. En cualquier caso, pues yo, por resumirlo un poquito, la realidad es que el corazón es el órgano ocupado de mandar sangre y a través de la sangre los nutrientes y el oxígeno a el resto del organismo. Y dentro de ese organismo se incluyen las propias células del corazón. Lo hace al corazón a través de las arterias coronarias. ¿Qué pasa? Que estas arterias a veces pueden taponarse por cualquier motivo, pues por una placa de colesterol, por un coágulo, cualquier factor que tapone un poquito alguna de estas arterias va a evitar que llegue la sangre a su destino y esa sangre, insisto, transporte los nutrientes y en concreto el oxígeno. ¿Qué pasa cuando estos nutrientes no llegan a su destino? Pues que al final estas células se resienten, empiezan a morirse y esto genera una serie de síntomas. Los síntomas que da un infarto se clasifican en dos grupos principales, síntomas típicos y síntomas atípicos. Los típicos son los que conocemos prácticamente todos, que es un dolor en el pecho, opresivo, como un peso, se puede ir al brazo izquierdo, a la mandíbula, a la boca del estómago, un cansancio generalizado grandísimo, náuseas, vómitos, mucha sudoración, sensación de que nos falta el aire. Y luego están los síntomas atípicos. Estos síntomas atípicos son los síntomas típicos que pueden aparecer en reposo, cuando lo normal es que aparezcan haciendo alguna actividad, que el dolor se localice en otro lugar, mareo, incluso perder el conocimiento. Respecto a los síntomas típicos, son efectivamente típicos, los más frecuentes que se dan en un infarto y se dan por igual en hombres y mujeres. Los síntomas atípicos, casualmente, son más frecuentes en las mujeres, por eso se llaman atípicos, ¿no? Porque como el hombre es el centro un poco de todo, pues lo típico es lo del hombre. Es que esto es lo que pasa. Los síntomas atípicos son más frecuentes en la mujer. Pero bueno, no estábamos ocupando de Rosa y vamos a ver qué le pasa. Resulta que Rosa sigue pasando el día, no termina de encontrarse. Ella está como con mal cuerpo, pero bueno, termina el día como buenamente puede. Es verdad que ha tenido un día complicado, se ha llevado a tomar 2 alprazolam de los que le ha recetado su médico esta mañana y bueno, aún así no termina de mejorar, dice mañana será otro día, voy a acostarme. Cuando se va a acostar va a subir las escaleras y sufre un desvanecimiento. Pierde el conocimiento durante 15 minutos, se recupera parcialmente y acuden a su domicilio a atenderla. Le hacen una serie de pruebas, en concreto un electrocardiograma, y la diagnostican de un infarto evolucionado. ¿Ahora aquí qué ha pasado? Porque Rosa sí que ha identificado, no sabía lo que era, pero sí que ha ido al médico en cuanto se ha visto mal, ¿no? Ha consultado a primera hora. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que la ha liado el médico, ¿no? O sea, aquí realmente quien ha menospreciado la enfermedad de la mujer ha sido el médico. Antes nos había pasado con Carmen, que era ella misma la que había menospreciado sus propios síntomas, había priorizado cualquier otra cosa antes que su propio estado de salud, y ahora es el médico o la médica, en este caso, que se ha dejado llevar un poco por los estereotipos, por lo que le contaba Rosa, que al fin y al cabo pues Rosa es que no es médica. Entonces ella ha venido, nos ha contado que es que se le pasa con el alprazolam y pues no hemos investigado mucho más. No hemos creído que como el infarto es que es una cosa de hombres. Y las mujeres cuando nos duele el pecho es que estamos muy nerviosas, ¿no? Es que tenemos ansiedad. Pues pastillita para la ansiedad. Es que eso es así. Entonces al final
el propio médico ha hecho un diagnóstico de presunción basándose en una serie de ideas que tenemos instauradas ya, y los médicos, como seres humanos que somos, los tenemos iguales que los pacientes. Aquí cabe destacar un poco pues, el concepto de androcentrismo médico. Y es que la realidad es que no solo en la medicina, sino cualquier factor que se ha sometido a estudio en cualquier campo, al final ha cogido como modelo al hombre, siempre, históricamente. Entonces, al final, los resultados que obtenemos son respecto al hombre, pero es que el hombre es diferente a la mujer. Aquí vemos ejemplos de este androcentrismo médico que han hecho que nos equivoquemos en diagnóstico, que nos equivoquemos a la hora de sospechar lo que nos pasa. Tanto Carmen como el médico de Rosa, por este androcentrismo médico, han tomado una decisión influida por este androcentrismo médico y se han equivocado y han dado lugar a un infarto evolucionado. Más cosas que han podido fallar aquí. Pues aquí es que da la cara un nuevo factor de riesgo del cual no hemos hablado todavía, pero que los médicos os puedo asegurar que somos, bueno, lo sabéis, somos muy pesados con este factor de riesgo, y es el estrés. El estrés es un factor de riesgo que nos expone a sufrir cualquier tipo de enfermedad, no solo el cardiovascular. Hemos insistido mucho en que Rosa tiene un hábito de vida frenético, que está siempre estresada, que de hecho siempre que le pasan este tipo de síntomas los acaba controlando con un ansiolítico. Y al final, pues sí, es cierto que el estrés es un factor de riesgo que sin duda ha influido en Rosa para que acabe desarrollando un infarto cardiovascular. Yo ya voy a ir parando un poquito, pero sí es verdad que quiero asegurarme que han quedado algunos conceptos claros, porque son dos pacientes reales y seguro que conocéis a gente muy similar a estos dos casos. Respecto a los conceptos, primero vamos a volver, si os parece, a las preguntas del principio. Ahora que ya conocemos un poco los factores de riesgo y cómo debemos enfocarlos, ¿quién pensamos que tiene más riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular? Bueno, las mujeres, entre comillas, lo que hemos dicho en un principio, el hombre tiene más riesgo cardiovascular en edades medias. Finalmente acabamos empatándonos. Sí, pero es que esto es, si lo leemos todo, si hacemos la lectura en números absolutos, pero quizás esa no es la lectura adecuada, porque igual la lectura es que a partir de los 50 años, como he comentado antes, es que el riesgo en la mujer evoluciona tan rápido hasta el nivel de igualarle al hombre, que es que al final pues chirría un poco decir que el riesgo es igual en mujeres que en hombres, ¿no? Según la edad. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? La siguiente pregunta que nos habíamos hecho era qué síntoma pensábamos que nos podía hacer creer que debemos consultar porque puede que tengamos un infarto. Hemos hablado de dolor de pecho, dolor abdominal, vómito, todo, ¿no? Era una pregunta un poquillo con trampa, porque dolor en el pecho efectivamente es de los más frecuentes y el que me habéis dicho todo, pero es que no es el único. El infarto puede manifestarse de 1000 formas. Y eso no quiere decir que ahora, en cuanto salgamos de aquí, nos duele el tobillo, uy, es que vayamos, será un infarto. Pues por poder, pues podría ser. Lo más frecuente es lo más frecuente, pero eso no debe hacer que infravaloremos el resto de síntomas porque existen y porque el infarto los provoca, ¿vale? La última pregunta que nos habíamos hecho es quién pensamos que tiene más conciencia de enfermedad, hombres, mujeres o ambos sexos. Espero que esto no haya duda. Vamos a acordarnos de Paco, que le ha caído hoy, ¿no? O sea, el hombre, que es verdad, el hombre es mucho más hipocondríaco hablando mal y pronto. Pero es que eso no es culpa del hombre. Es que la realidad es que Carmen tenía que cuidar a su mujer, perdón, he dicho su mujer como 20 veces, pero ya está. Pero es que también tiene que cuidar a su hija, a su hijo, a su marido, a la mujer de enfrente también, si se lo plantea. O sea, que realmente, que Carmen tenga tantas cosas que hacer antes de ocuparse de su propio estado de salud, ¿no? Pues no, pues lo mismo es nuestra responsabilidad hacernos más conscientes de nuestra propia enfermedad. Y con esto pues voy a llegar un poco a las conclusiones precisamente a través de la responsabilidad. Y la realidad es que todos somos responsables de nuestro estado de salud. Lo primero los pacientes, porque sois los que lo sentís y sois los que lo padecéis. Y desde luego los médicos también nos hacemos responsables desde nuestra formación, desde nuestra experiencia, y estamos ahí para ayudaros, para guiaros, para saber seleccionar un poco si lo que os pasa efectivamente es un infarto o cualquier otra enfermedad de mayor o menor gravedad, para decidir qué pruebas se hace. Pero el primer responsable del estado de salud es el paciente. No podemos infravalorar ni sobrevalorar, pero tenemos que ser conscientes de que la enfermedad existe
todo tipo de enfermedad existe y somos nosotros los primeros en sentirlo. Entonces, tenemos que aprender a reconocerlo, ¿vale? Otra conclusión importante que espero que hayamos sacado de esta charla es la importancia de los factores de riesgo cardiovascular, porque al fin y al cabo el infarto no viene solo. El infarto pues viene porque estamos expuestos a una serie de circunstancias, como hemos dicho, modificables o no modificables, pero es muy importante conocer todas estas circunstancias y actuar sobre las que sea posible actuar, porque va a ser eso lo que nos va a evitar o por lo menos disminuir las consecuencias de sufrir una enfermedad cardiovascular. Efectivamente las mujeres tienen cuadros más graves, una mayor mortalidad, y esto se debe principalmente, sin crucificar a las mujeres ni mucho menos, pero es que es culpa nuestra, porque somos las principales responsables de consultar más tarde y es la principal razón. También, desde luego, que tanto médicos como pacientes infravaloramos la enfermedad de la mujer. Y al final esas son las causas, que es muy duro pensar que la mujer tiene más riesgo de morir porque el médico o la propia mujer infravalora su enfermedad. Es que es muy duro eso, ¿no? O que a mí me chirría, no lo sé. Y bueno, ya como última conclusión, y creo que también es la más destacable, es que efectivamente las mujeres y los hombres somos diferentes, por supuesto que lo somos. Y salvando las diferencias biológicas que existen entre sexos, la realidad es que las principales diferencias son de carácter cultural, son de carácter social. Al final, la mujer tiene peor percepción de su estado de salud y el médico sobre sus pacientes mujeres tiene peor percepción de su estado de salud. Y esto es que, insisto, es muy grave, somos las primeras que tenemos que ser conscientes de ello, pero hay algo bueno, no vamos a, insisto, no venía aquí a regañar a las mujeres, porque bueno, tampoco podemos responsabilizarnos de todo, pero sí es cierto que lo bueno de que la razón principal de que tengamos peores cuadros, la razón principal sea cultural, eso es bueno porque significa que está en nuestra mano cambiarlo. Significa que depende de nosotros decidir, bueno, pues igual hoy me voy a tratar yo un poquito mejor o me voy a cuidar yo un poquito más, por lo que pueda pasar, ¿no? Y bueno, ya me despido dando las gracias por haberme aguantado este ratito y si tenéis alguna preguntilla, pues aquí estoy. O a vuestro médico también, ¿no? Javier Barro es entrenador de desarrollo personal y bueno, pues nos va a hablar de esos niveles de conciencia y salud, así que sorpréndenos. Gracias por vuestra presencia. Antes de nada quiero deciros que este espacio es vuestro y por favor os ruego que os sintáis libres de hacer la pregunta que queráis y en el momento que queráis, ¿vale? Antes de empezar con esto, anoche hablé con tres mujeres amigas y muy especiales. ¿Perdón? Vale. Que antes de seguir con esto quería contaros que ayer hablé con tres mujeres y tres mujeres con un nivel de conciencia muy elevado. Y varias de ellas me hablaron de la dificultad que hay dentro de la mujer y de la incapacidad que tienen ellas mismas de creerse ese poder que tienen. Incluso alguna me decía, es que nosotras mismas nos criticamos. Y me dice, tú, Javier, como hombre, ¿hacéis esto? Cuando critica a una vecina, critica a una amiga, critica... Y digo, no, eso entre hombres no tenemos esa dificultad. En fin, esas conversaciones me hicieron replantearme un poco las charlas y estuve buscando en Internet la diferencia en salud por el mero hecho de ser mujer. Y había datos que eran aplastantes. Lo tengo ahí, pero bueno, no lo voy a sacar. Hablaba, por ejemplo, que en las consultas de salud mental la mujer duplica al hombre. Y todas las enfermedades autoinmunes, que, bueno, Luna podría hablarnos de esto. O sea, por ejemplo, en el lupus hablaban de un 90% de mujeres. En fibromialgia multiplicaba por 4. Y claro, son enfermedades que yo leyendo en Internet, yo no soy un profesional de esto, hablan de
de la somatización o de la implicación emocional en la somatización de la enfermedad. ¿Lo he dicho bien? Entonces, da que pensar, decir, ¿qué quiere decir? Que la mujer tiene una sensibilidad profunda y es más susceptible a todas las cosas que ocurren en la vida y por eso somatiza. En fin, yo la ponencia o la charla la he enfocado en el nivel de conciencia y la salud. Pero antes os voy a leer, esto lo he escrito a mediodía cuando he llegado a mi casa. Como hoy mi niña comía con mi madre, he puesto el telediario y me he quedado en shock con una matanza de 20 niños de primaria, ¿no? Bueno, ayer hablé y escuché a 3 mujeres sabias, 3 mujeres que con su sola presencia te iluminan y te hacen sentir tal gratitud que las lágrimas afloran. Y pensé en estos tiempos que estamos viviendo de violencia, de guerra, de pandemia, de crímenes, de matanzas de niños, de miedo y desamparo, y sobre todo de codicia. En este tiempo, la visión espiritual y el poder femenino no es una opción, sino algo esencial para nuestra supervivencia. Es necesario, es imprescindible soltar, dejar ir, con comprensión, con compasión, con un amor profundo, esa energía femenina herida para que emerja el poder femenino. Es en un mundo de paz y plenitud donde el femenino decide y el masculino actúa. Si no es así, se mantendrá el patrón que llevamos de decadencia y de muerte. Quizás sea nuestro momento de mayor peligro. Está en duda nuestro futuro mismo. Somos prisioneros de una pesadilla que hemos creado desde el miedo, la codicia, la culpa y el castigo. La visión espiritual y el poder femenino es esencial para nuestra supervivencia. Aquí pongo una frase que es de un maestro muy antiguo de hace 2000 años que decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Bien, pasamos ya. Ay. ¿Ahora ya no funciona? Ah. Esto es una frase para vosotras. ¿Se lee bien? ¿Lo leéis bien? Bien, bien. Esto es lo más importante de lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Soy amada y apreciada profundamente, cada día, cada instante de mi vida. Bueno, este soy yo con las cosas que he hecho, que no es importante. Y os digo, las fuentes de información donde me he basado un poco, o la formación que he tenido específicamente en una cátedra que hay en Granada de Conciencia y Desarrollo, en la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, que está aquí en Estados Unidos, y en 2 autores que para mí son, pues no sé, unos compañeros preciosos, que es Gerardo Smelling, un filósofo colombiano, y el doctor Hawking, el psiquiatra estadounidense que tiene muchos libros famosos bestsellers. Uno, por ejemplo, es Dejar ir. En fin, bueno, esto está para... Bien, niveles de conciencia. Los niveles de conciencia son niveles de evolución de la conciencia del ser humano. Como antes decía Luna, Carmen no era consciente de su enfermedad o su incapacidad o de su dificultad. Y la pregunta es ¿por qué no es consciente? Ahora, en este rato, vamos a aclararlo. Y la definición de conciencia, con S, es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Es un estado de comprensión y conocimiento de una misma. Comprensión y conocimiento. Comprensión y conocimiento de una misma. No lo de fuera, ni de mi marido, ni del invernadero, ni de una misma. Y una cualidad única de la conciencia es el autoconocimiento, mediante el cual surge una capacidad única de saber.
Aquí os pongo un gráfico que es el de Gerhard Merlin, donde determina el nivel de conciencia a nivel global. En el nivel 2, que es el más bajo, la intención que predomina es el obtener. Hay el egoísmo y la codicia. Las características, pues normalmente son gobiernos que hay una dictadura, no se genera tecnología, ni I+D, ni investigación, y la resolución de los conflictos es con violencia. Ahora se os pueden venir a la cabeza algunos países, ¿no? Aunque probablemente en esta lista entre ellas Estados Unidos. El 25% de la población, estamos hablando a nivel global, está en este nivel de conciencia. Aquí vamos a hablar de niveles de conciencia globales de países, luego iremos al nivel de conciencia individual. En el nivel 3, donde se determina bajo y alto, tenemos en el bajo la intención que predomina sigue siendo el obtener, el ganar, aunque hay respeto y se cumplen ciertas reglas. Los sistemas de gobierno son democráticos y se genera tecnología. En el nivel 3 alto, ahí ya la intención predominante mezcla el obtener con hacer algo de servicio, es decir, o actos altruistas o algún tema de voluntariado, etcétera. La resolución de los conflictos es mediante violencia verbal y mental. Fijaros que en el 3 bajo está el 50% de la población y en el más alto aún sigue habiendo violencia verbal y mental, por supuesto. En el nivel 4 bajo la intención siempre es predominante el servicio al otro y el crecimiento en todos los ámbitos. Crecimiento intelectual, cognitivo, espiritual, etcétera. Los sistemas de gobierno son de consenso y se genera tecnología siempre que haya intención. 5% de la población mundial. Yo todavía estoy buscando qué país es. Y luego el 4 alto, donde la intención predominante es el ser y el servicio a toda la humanidad. No existe conflicto y el porcentaje de población es muy escaso. Insisto en lo que os he dicho antes. En cualquier momento que tengáis o que queráis compartir o preguntar, sois libres para hacerlo. Bien, en la siguiente gráfica, esto ya del Dr. Hawkins, aquí habla de o sea, si veis en la pantalla todo lo que es los números que va desde el 20 hasta el 700, esos son los niveles de conciencia del ser humano. Y cada uno de esos niveles de conciencia determina un estado. O sea, desde la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, deseo, la ira, el orgullo, coraje. O sea, del 200 para abajo sería como el nivel 2 del Merlin, donde todo se resuelve con violencia. Y este psiquiatra norteamericano, bueno, es filósofo también, en fin, una persona sabia en extremo, determina que todos los niveles por debajo de 200 están en enfermedad o pre-enfermedad. Y todos los niveles por encima de 200 están en pre-salud. Bien, como bien decía, para elevar nuestro nivel de conciencia y adquirir más paz o más plenitud en la vida, es necesario hacerse estas dos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí? Aquí tenemos dos paradigmas. Uno es el que llamamos paradigma lineal, en donde imaginaos una línea donde hay un nacimiento, hay una vida y hay una muerte. Y la consideración de este paradigma es finito, que con la muerte es finito. Y en el paradigma existencial, esto ya no es una línea, sino es una circunferencia y empieza con nacimiento, vida, muerte y un vuelta a empezar. Bien, para el autoconocimiento, yo he puesto aquí una especie de checking o de listado o de cosas que hay que tener en cuenta
es como si nos hiciéramos una revisión de dónde estoy, cómo estoy y qué nivel de paz o de plenitud o de satisfacción tengo con la vida. Porque, como hablaba antes, Luna, hay dos factores que a mí me han llamado la atención, si me permite. Uno ha sido el que no soy consciente. O sea, no soy consciente, es que no pongo el foco en mí, es que no me ocupo de mí, es que la mirada siempre es al exterior. Y la otra, el nivel de estrés. Claro, el nivel de estrés lo asociamos, no, es que es algo implícito a la vida. No. El nivel de estrés tiene que ver con la reactividad o la reacción que tenemos ante lo que ocurre. Quiero decir, al final de este check-in he puesto que la realidad es neutra. La realidad es neutra en el sentido de que todo lo que ocurre, todos los eventos, todas las circunstancias, todos los contextos son neutros. Somos nosotros quienes respondemos ante esa realidad. O sea, yo puedo perder por finalización de una relación o por muerte a un ser querido y yo no voy a reaccionar igual que Inma o igual que tú o igual que tú. Cada uno reacciona de una forma. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad en sí es neutra. Tiene la misma carga negativa que positiva. Lo que nos diferencia es nuestro grado de comprensión, nuestro grado de madurez, o como llamamos aquí, nuestro nivel de conciencia. Entonces, para alcanzar nuestro nivel de conciencia, porque yo pienso que eso ya es innato y nacemos con él, pero en el camino se nos olvida. Hay este check-in que os decía para revisar. Aquí vamos a hablar desde un paradigma espiritual. Es decir, que tenemos 4 cuerpos. Un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo sutil. Este cuerpo sutil, que es como lo llama la ciencia, nosotros normalmente, históricamente, siempre le hemos llamado alma. Alma o espíritu, o lo que cada uno quiera. Cada una que le ponga el nombre que quiera. Y luego tenemos 3 archivos. O sea, tenemos un archivo genético, tenemos un archivo de carácter y personalidad y tenemos un archivo de conciencia. Aquí incorporo yo uno más que tiene que ver con el archivo de epigenética. O sea, la información emocional que heredamos de nuestros ancestros, de nuestra mamá, de nuestra abuela. Esto ya está... Perdón. Esto ya hay muchos estudios científicos, la que quiera buscar, que busque y lo va a encontrar. Yo tengo la suerte de tener una amiga, es Carmen Álvarez, que es catedrática de biología y lleva 20 o 30 años estudiando todo el tema de la epigenética y es impresionante. Porque, bueno, también tenéis un ejemplo de la primera clonación. O sea, podemos clonar a una oveja, como fue con la oveja Dolly. Son físicamente iguales, pero su comportamiento es distinto. Hay otra información ahí que no tiene que ver con la física. También dice que la epigenética es la información que se trasciende en el ADN, no modifica su secuencia ni su estructura, pero está ahí. Bien. Otros conceptos que hay que tener claro para el autoconocimiento es el ego, que es el ego, que tiene que ver con el cuerpo físico, emocional y mental. ¿Qué es la emoción? Cuando dices es que me he emocionado. La emoción es algo visceral, quiero decir, sale automáticamente. Ante cualquier situación, evento o acto o lo que sea, sale, emerge, visceral. El sentimiento ya es un producto de la mente. O sea, yo puedo vivir cualquier situación y cuando decimos es que estoy sintiendo, ya es un pensamiento, ya es algo que ha procesado la mente. Y luego también tener conciencia cuando es que me ha inspirado lo de Carmen. Cuando Carmen tiene un pensamiento de estrés, me tengo que ocupar de mi marido, de mis niños, de la casa, de tal, está generando quizás pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos le van a generar una emoción negativa, que puede ser tristeza o rabia o ira, y esa ira, como tú nos podrías decir como médico, genera una respuesta bioquímica normalmente que es con cortisol, que es la hormona del estrés. Quiero decir que si yo estoy con pensamientos negativos, estoy generando emociones negativas, mi cuerpo está infectado de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que realmente provoca el estrés? Las situaciones no, lo provoco yo. En función de cómo reacciono
a esas situaciones. Quiero decir, cuando digo que la realidad es neutra, imaginaos que hoy termina Luna de su ponencia y aquí no hay nadie. Está luego nuestra amiga Manuela y dice, oye, ¿y este hombre que iba a venir? Eso es neutro. Ahora, alguna pensará, pues que es un informal, otro que ha pasado de venir, otro que no sé qué. O sea, son respuestas múltiples, diversas de cada persona. Porque a lo mejor hay otra que dice, ostras, por lo mejor le ha ocurrido algo que la ha incapacitado o no puede venir. Pero quiero decir, ese mismo evento, cada persona reacciona de una forma distinta. Y me gusta contar también uno que es real, que fue un día que recojo a mi niña del cole, voy por la avenida Salobreña hasta la rotonda del Dani y me paso como 1 metro el ceda del paso. Sí, no me di cuenta. Me iba hablando la niña y me despisto 1 metro. Y en eso pasaba un coche. No voy a reproducir lo que dijo. O sea, lo que salió por la boca es que digo, no conocía ni esas palabras. Y luego por la ventanilla me hizo el gesto, bueno, estamos en televisión, me hizo un gesto con la mano, tal. Vale, para ahí como si fuera una foto. Imagina la foto. El coche, el tío, y yo así, y mi niña detrás. Esa es la realidad, y ahora la paramos. Como reaccione yo a ella, ya es mi responsabilidad. Entonces yo no puedo decir, es que se me ha sacado de quicio, es que, no, soy yo. Soy yo, o eres tú. Porque yo puedo reaccionar insultando como me insultó, gritándole y hacerle unos gestos con la mano, pues un poco ordinarios, ¿no? Pero eso ya depende de mí. Porque muchas veces escuchamos, es que este me saca de quicio, es que ya no puedo más, es que me tiene loca, es que nadie te hace nada. Nadie en absoluto te hace nada. Soy yo como reacciono. Pero la pregunta es, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué me enfado? ¿Por qué me cabreo tanto? Tendríamos que revisar tu depósito de ira. Tu depósito de ira. ¿Cuántas veces te has callado? ¿Cuántas cosas te has tragado? ¿Cuántos momentos de ira te has reprimido? Entonces, ¿qué voy a decir? Claro, yo estoy estresada y estoy respondiendo, siendo reactiva a una realidad a la que culpo de mi situación. ¿Quién tiene el poder? La realidad. ¿Y quién soy yo? Pues un monigote que bailo con la realidad. Desde el sufrimiento, desde la ira, desde tal. La primera cosa, soy responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo y de lo que hago. Y nadie me hace nada. O sea, yo puedo tener un compañero o cualquier persona dentro del ámbito profesional, laboral, familiar, que no me cae bien o me puede decir cosas y demás, pero eso es neutro. Soy yo siempre el responsable de cómo reacciono ante eso. Destino, misión y función es una cosa que quizás no encaja mucho, pero sí quería decirlo desde un punto de vista espiritual. Bueno, estoy hablando de espiritualidad y quizás no he dicho todavía el concepto, ¿no? El concepto de espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. El concepto de espiritualidad es tomar conciencia o tener una absoluta comprensión de que yo no soy mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Soy mi mente, soy mis emociones, mis pensamientos, pero dentro de mí hay algo que trasciende todo eso. Si volvemos a los 4 cuerpos, cuando he dicho que es el cuerpo físico, emocional, mental y sutil, y los 3 registros, el registro genético, el registro de carácter y personalidad y el registro de conciencia. Bien, los 2 primeros, el de carácter y personalidad y el genético, son corruptibles, desaparecen. Ahora, el archivo de conciencia es incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no desaparece. Que no desaparece. Vuelvo a lo de destino. Destino dentro de esta comprensión, de esta sabiduría y dentro de lo que se enseña en la cátedra y en la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, y que coincide con estos 2 autores, tiene que ver con las dificultades o con las circunstancias o contextos que nos generan
dificultad, o nos generan conflicto, o nos generan dolor o sufrimiento. Es una situación en la vida que te está generando sufrimiento. Se entiende desde esta concepción que eso es una situación de aprendizaje para ti. Ahora, hay dos respuestas. Una, el egoico, de me quejo, soy víctima, tal. Y el otro es preguntarse, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Qué valor pedagógico o qué información pedagógica tiene esta situación que estoy viviendo con dificultad, que estoy viviendo con sufrimiento? Para mí, ¿qué tengo que aprender? Imaginad cualquier situación que ahora os genera, os quita la paz, o os genera sufrimiento. Y pensar por un momento, ¿hay algo que tengo que aprender yo aquí? Quizá tengo que aprender a poner límites. Quizás tengo que dejar de ser complaciente. Quizás tengo que aprender a amarme a mí mismo y a respetarme. ¿Por qué me faltan al respeto? ¿Por qué tienen esa desconsideración conmigo? O sea, cuando nos hacemos estas preguntas, automáticamente sale lo que, como tú bien sabes, se activa el cerebro reptiliano o límbico, que es defensa, ataque, supervivencia. Y ahí se nos para un poco el neocórtex, que es el que nota la capacidad de reflexionar, de pensar, de observar y demás. Y entramos en defensa. Pero claro, es un bucle. Porque si a mí una persona me falta respeto o es desconsiderada conmigo, tengo otro camino, aparte de la respuesta o la reactividad. Tengo un camino de decir, ¿por qué me duele tanto esta falta de respeto? O que no me haya tenido en cuenta. Que es que se me da un nudo en la barriga. Y ahora, en vez de poner el foco hacia afuera, ponlo hacia adentro. Y piensa, esa falta de respeto que me está doliendo tanto, me lo hago yo a mí misma. Eso que me duele tanto que me está haciendo esta persona, me lo hago a mí misma. Y me falta respeto y soy desconsiderada conmigo y no me atiendo. Fijaros que es como un cambio de paradigma. O sea, todo lo que viene de fuera tiene dos respuestas posibles. Una de ataque o de supervivencia. Y de tumba o lo que sea. Y otro de pararse y pensar, ¿esto de dónde me viene? ¿Por qué me duele tanto que no me tengan en cuenta? Quizás es porque no te has tenido en cuenta en tu vida. Quizás porque te has dedicado a cumplir las expectativas de todo el mundo. De papá, de mamá, de mi marido, de mis niños, de mi. ¿Y dónde estoy yo? Es que la primera responsabilidad, yo sigo muy atentamente porque tengo una amiga extraordinaria, todo el tema de la mujer. Pero es que es cansino. O sea, si echamos la vista atrás, dices, bueno, han pasado 20 o 30 años y la evolución es espectacular, en conciencia. Pero es que tenéis que creerlo. De verdad. O sea, el alegato o lo que os he leído al principio, bueno, más que alegato no, era una petición. Es una petición de ayuda. O sea, o cogéis la rienda o nos vamos a tomar por saco. Y perdón por la expresión. Esto no se sostiene si no es con vuestro poder femenino. Pero nosotros estamos en otro rollo. ¿Has visto la respuesta, los que hayáis visto el telediario? Que parece la película esa que se repite, ¿cómo se llama? El Día de la Marmota. O sea, 20 niños muertos. Y sale uno republicano y otro demócrata. Y lo mismo que hace 3 años, que 5, que 7, que 10. Esto no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque es que al que habéis puesto o al que habéis dejado poner que dirija esto, no tiene lo que hay que tener. Y es esa energía que tenéis vosotras. Cuando hablo de vosotras, yo llevo 7 u 8 años formándome en acompañamiento a la muerte, en el duelo, en inteligencia emocional, en terapia, en todo tipo. En todo, el 95% son mujeres. O sea, yo he estado, por ejemplo, haciendo proyectos voluntarios en Granada, en Alicante, en Marbella y demás. Algunas veces era el único hombre, el único, y a lo mejor había 40 mujeres. Eso es determinante, si es que sois vosotras las que tenéis que arreglar esto. Ay, perdón. No. Pero no se trata de arreglar nada externo,
si es nada más que poner el foco en vosotras mismas. Yo soy hombre, pero creo que también tengo una parte de mujer, o tengo esa energía, porque yo soy educado desde el machismo. Mi madre no está aquí, pero yo luego se lo contaré cuando llegue. Mi madre me ha educado con el machismo, lo que pasa que ha llegado a un estado de que ya no le importa que su hijo le friegue los platos, o le haga la cena, o le eche la pomada para las cervicales. Pero claro, normalmente pasa esto, de que cuando tú tienes una educación machista, puedes o repites patrón o te vas a un punto antagónico. Pero eso es de cada uno. O sea, todo depende, volvemos a la palabra mágica que me encanta, es consciencia. Consciencia, con S. La que no es con S, que es conciencia, pues podríamos determinar como algo, como un valor moral. Es decir, bueno, yo tengo conciencia del cambio climático y entonces pues reciclo el plástico y reciclo tal. Ese es un valor moral. La conciencia es todo lo otro. Bien. Me he quedado en destino. Ahora os cuento la misión. La misión dentro de este paradigma sería el talento natural que cada una de vosotras tiene. Eso que sabes hacer de una forma maravillosa y que al hacerlo te da una sensación de bienestar y de paz. Uno puede decir, pues la medicina, o puede decir el periodismo, o la cocina, o lo que sea. Pero decir, eso que sabéis hacer mejor que nadie y que al mismo tiempo os da una sensación de bienestar y de paz que dices, bien, eso sería el talento natural de cada una y la vocación, eso que haces aunque no te lo paguen. Aunque claro, vosotras por vuestra capacidad, no sé si fisiológica, biológica, espiritual, pues el cuidado es una cosa inherente. No sé si ya es culturalmente o por esa capacidad de empatía, de compasión, de comprensión, de ternura. Que quizás los hombres venimos, no sé, esto yo no soy médico, insisto, pero por alguna razón no lo tenemos tan desarrollado. No sé si es cultural o es fisiológica.